No, no, perfecto. Bueno, buenos días a los que no saludé. Fernando Apesteguía es mi nombre. Vamos a arrancar con la muestra, con los toros, vamos a arrancar con las sintéticas, con los toros Brangus Colorado primero. Hay dos o tres cosas que quería comentarles, por eso tengo un machete acá. Más que nada, a veces ponemos todo el énfasis que tenemos que poner en la selección de los toros, en mirar los datos, en mirar los toros, en buscar la mejor opción para las vacas que tenemos. Y siempre creo que es importante tener en cuenta algunas cosas que damos por sentadas. Por eso quería hacer mención al tema de la... No voy a ahondar, por supuesto, el tema de la calidad seminal, de la rigurosidad con la que se maneja el laboratorio, muchas veces descartando partidas que sabemos que pueden andar bien de preñez, pero que no van a ser óptimas, y sobre todo el tema sanitario que no es un tema menor cuando uno va a desparramar masivamente la genética de un toro congelando semen. Tenemos que tener el 100% de seguridad de que ese semen está libre de todo tipo de enfermedades, por lo cual, más allá de los controles sanitarios que se hacen trimestrales para controlar enfermedades en los toros, todas las partidas de semen, cada una de las partidas de semen que se congelan, se envían muestras a intracastelar, para hacer análisis por PCR y tratar de detectar cualquier tipo de contaminación o enfermedad que eventualmente se podría transmitir. Así que desde ese punto de vista, transmitirles un poco que hacemos todo lo posible o hacemos lo mejor que hay respecto de la tecnología que hay disponible para entregar un producto de calidad y sanitariamente libre de todo tipo de enfermedades. El mismo semen que ustedes compran acá en Argentina es el mismo semen que exportamos y está producido con las condiciones de la OIE y básicamente está apto para utilizar en cualquier país del mundo de los que tenemos protocolos. Así que es una garantía, creo que adicional, y que solo Ciale Alta tiene. Vamos a empezar con los toros. Otro comentario cortito que quería hacerles es el tema de Pepe habló algo de eso hoy en la charla, y sé que todos son productores o profesionales y obviamente conocen del tema, pero siempre me gusta hacer hincapié en que cuando elegimos los toros básicamente tenemos en cuenta los caracteres que son de importancia económica. Yo creo que a mí personalmente me gusta mirar mucho las exposiciones, pero uno tiene que tener en cuenta la preparación y el camino que han hecho esos animales que estamos viendo en una exposición. Entonces, siempre es bueno pensar los toros desde el punto de vista productivo, analizar los datos, analizar la funcionalidad y fríamente tratar de decidir, u objetivamente tratar de decidir cuál es el mejor toro para usar en nuestras vacas en determinada situación. Vamos a arrancar con el primer toro, que se llama Missouri. Arrancamos con los Brangus Colorado. Missouri es un hijo de acorazado en una madre de la línea Topo. Topo es un toro de Cabaña Las Marías. Este toro es criado por Pozo de la Carreta. Y hago esta mención porque el toro, a pesar de ser un hijo de acorazado y a pesar de tener esa estructura y de estar pesando hoy 950 kilos, es un toro que da bajo peso al nacer. Es un toro que se puede usar en vaquillonas de 18 a 20 meses. Concept Plus, creo que Joaquino hizo mención de esos toros que tienen una preñez encima de la media,
que son destacados en fertilidad a campo, medidos a campo. Él es uno de ellos. Así que, bueno, una de las opciones para aquellos que les gustan usar toros en vaquillonas, que después tienen un buen desarrollo posterior, él tiene muy buenos datos de crecimiento post-destete. Creo que Missouri es una de las opciones, se ha transformado en una de las opciones más populares. Es un toro que ha sido récord de ventas también en Paraguay, donde se ha usado incluso sobre vaca Nelore, muy consistente en su producción, de producción muy pareja. Todos sus hijos son muy, muy similares, muy parecidos. Vamos con el que sigue. Y el que sigue, este toro es Wasabi. Es un toro criado por Guasunchos, por Cabaña Guasunchos, ahí en Santa Margarita. Él es un hijo de cautivo y en su familia materna tiene a la madre de Picante, que fue un toro que nosotros tuvimos acá en Ciale, que produjo muy bien, que es uno de los toros líderes para eficiencia de conversión hoy en la raza Brangus. La abuela materna de él es la madre de Picante. Un toro, siempre van a ver que en muchos de los toros se repiten en la genealogía, por lo menos en forma lejana, se repiten parientes. Tratamos de incorporar toros de líneas conocidas, que sabemos qué es lo que dan, que preferentemente toros que hemos tenido en la central y que hemos tenido la oportunidad de ver la performance de la producción. En este caso, Wasabi está pesando en este momento 858 kilos y es un toro que está con 3 años y medio. Un toro que, como les decía, bien para crecimiento, un toro con estructura, sus datos acompañan, además de eso positivo para habilidad materna, pero un toro básicamente para crecimiento, para quien necesite poner estructura. Todavía no lo tenemos evaluado en facilidad de parto. El toro que entra se llama Favorito. Favorito es un hijo de Hemingway, un toro que se ha usado mucho en la raza. Es un toro que nosotros compramos a Cabaña Don Pedro de Galo. Él fue tercer mejor toro en el Mundial de Brangus. Y un toro también, básicamente para crecimiento, un toro con mucha musculatura, en un tamaño, habrán visto, un poco más moderado que los dos anteriores, pero también con muchas características comunes, digamos, la corrección de estructura, en este caso correcto de prepucio, con buena musculatura y demás. Este es un toro bien indicado para producir novillos, es un toro que ya tiene por lo menos 2 tandas de producción en el norte y en países vecinos, usado bien masivamente para hacer novillos. Un toro que mete peso y si uno quisiera guardarse las hijas como reposición, que es lo normal en un planteo, en la mayoría de los planteos comerciales, es un toro que no va a agrandar el tamaño de la vaca tampoco. Llévalo, Alfredo. Bueno, el toro que entra ahora es un toro nuevo, se llama Montero. Montero es un hijo de Drago. Drago es un toro que nosotros importamos de Uruguay, algo de semen. Después tuvo una vida corta porque no produjo más. Y nos quedamos con este hijo de Cabaña, criado por Cabaña Rincón de Iberá. Es un toro que incorporamos este año. Montero está con 818 kilos y tiene 3 años y medio. En realidad él es un toro todo de genética uruguaya, que en la segunda generación tiene todos toros argentinos. Tiene mucho de Don Siriaco, mucho de Yacaré, mucho de varios toros conocidos atrás. Pero en forma directa él es Drago en una madre Evolution. Son 2 padres de la cabaña de la familia Bove en Uruguay. Un toro bien interesante porque es un toro bien moderado, con buen grado de acebuzamiento, con muchas características positivas de adaptación, con pelo bien corto, un toro bien rústico, pero a la vez bien carnicero, y sus números marcan un poco lo mismo, ¿no? Un toro con buenos datos de crecimiento, sobre todo para peso al destete, peso final. Todavía no tenemos datos ni de facilidad de parto ni de preñez de él, pero es un toro que la calidad seminal es excelente. El toro empezó a congelar hace unos meses y ya tiene como 4.000 dosis, 3.000, 4.000 dosis, una cosa así. Así que un toro bien
bien interesante dentro de las nuevas opciones del Brangus colorado. Siempre tratamos, como les decía, de incorporar toros con genética conocida, pero que no estén tan emparentados cercanamente con los toros que tenemos. Si bien en los rodeos comerciales sabemos que la consanguinidad no es un problema, porque el que va a comprar para usar en vacas generales no tiene riesgo tiene muy bajo riesgo de caer en consanguinidad, a pesar de que insemine un año atrás de otro. Muchos de estos toros van a ver que sus primos o en la segunda o en la tercera generación están emparentados entre sí. Es una forma también de tener consistencia genética y tener seguridad en la producción de estos toros que van a ir a producir a distintos rodeos, ¿no? Trail. Bueno, fachero. Este toro está pesando ahora 870 kilos. Va a cumplir los 4 años este año. El toro de adelante es un toro de Cabaña del Porvenir, de la familia Orodá. Un toro que fue muy comentado el año pasado y ya años anteriores de que él apareció de ternero. Personalmente creo que hay pocos toros colorados que tengan la musculatura y el ancho y la estructura que tiene Fachero. Yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada en la cabaña. Este año se van a ver hijos en las exposiciones, pero más allá de eso hay un lote grande de toros que van a salir a venta este año en la cabaña, hijos de Fachero, bien moderados, con buena estructura, con buena musculatura. Realmente el toro que va a confirmar, digamos que está confirmando este año la excelencia en su producción. No sé si les dije el peso. Fachero está pesando 870 y Cerro Bravo, que es el toro que va atrás, está pesando 784. Los dos toros tienen prácticamente la misma edad, van a cumplir 4 este año. El toro de atrás, que se llama Cerro Bravo, es un hijo de Cerro Colorado, un toro que compramos en el remate de Bellamar Estancias, de Corral de Guardia, mejor dicho, compró un cliente nuestro y lo trajo para colectar y lo puso en convenio acá. Un toro bien interesante, con DEPS bien destacado para bajo peso al nacer. De hecho, lo estamos recomendando y usando ya en vaquillonas. Una opción bien interesante para quien busque. Corre, Renzo, si querés aquel. Hablamos de Cerro Bravo, que es el toro que está en el medio. Les decía, para quien quiera un toro bien moderado, de facilidad de parto, con buenas características carniceras y un prepucio impecable, creo que es una muy buena alternativa. Es uno de los toros, después de Cayenne, uno de los toros más importantes de facilidad de parto que tenemos en la actualidad. Bueno, les nombré a Cayenne recién. Este toro hace ya 3 años que es el toro líder de ventas entre todas las razas, de todas las razas de carne en la central. Él congela aproximadamente entre 40 y 50.000 dosis de semen por año y vende todo el semen. Es un toro que ya lleva más de 150.000, 170.000 dosis de semen vendidas. Y eso no es casualidad. Para nosotros, cuando aparece un toro de estos, después es difícil de reemplazar, porque el toro tiene todo lo que uno quiere, digamos, da facilidad de parto, para el que quiere buen color, él transmite ese color que tiene, es un corrector de prepucios, tiene, sin transmitir un tamaño exagerado, es positivo para ganancia de peso y es muy sobresaliente para los datos de carcasa, de área de ojo de bife, pero sobre todo de engrasamiento, que en estas razas que tienen un componente cebú, ustedes saben la importancia que tiene tener toros que transmitan esa característica de engordarse un poco más fácil, ¿no? Y como si fuera poco, él como es de una línea bien conocida para nosotros, el padre de él fue Pimentón, que tuvimos en la central, y el abuelo de él fue Picante, que también tuvimos en la central, un toro que tiene una fertilidad excepcional. Bueno, no en vano es el número 1 en ventas hoy, ¿no? Cayenne está pesando 978 kilos, él es Concept Plus y está ahora con 6 años y medio.
Bueno, hay un grupo de toros que no tenemos en la central y algunos que no podemos mostrar en la pista por una cuestión de que son toros que vienen de campo, que por ahí saltan sueltos, entonces no están de bozal para poner acá. Esos toros que vamos a ver en el video son Buena Suerte, Renegado, un toro que se llama Ñato y otro toro que importamos semen de Uruguay que se llama Forlán, que ese obviamente está en Uruguay. Esos 4 toros los vamos a ver en video, pero después de eso, ahora estamos viendo Buena Suerte. Después de eso, Buena Suerte, Renegado y Ñato, si los quieren ver, están ahí los primeros piquetes, se pueden ver sueltos en el piquete, así que cuando termine por ahí la presentación, el que quiera, armamos con los chicos de la cabaña y podemos caminar ahí 100 metros y los vemos. Como les decía, bueno, Buena Suerte pasó el video. Vamos a hablar de Renegado. Renegado es un toro de facilidad de parto también, en vaquillonas de 18 o 20 meses. Él es un hijo de Pimentón. Lamentablemente es difícil conseguir líneas muy distintas de las que tenemos a veces. Entonces hay padres que por ahí se repiten porque han sido exitosos, porque producen bien y porque es fácil encontrar hijos de ellos, ¿no? Renegado, miren, el número es 1% para peso en nacer, como les decía, facilidad de parto extrema y buenos datos de carcasa, todo lo que transmite esa línea, además de eficiencia de conversión, toda esa línea de Cayenne, Pimentón, Picante, todos esos toros, eficiencia de conversión se resumen en aquellos toros que necesitan menos alimento para adquirir el mismo peso y el mismo desarrollo que sus contemporáneos, ¿no? En muy pocas palabras. Ñato es un toro que incorporamos también el año pasado. Él es un hijo de un toro que se llama Embareté, que viene por una línea americana, buscando un pedigrí abierto, pero miren la madre, es Picante, y Togo era un toro Brahman que nosotros teníamos, un Brahman rojo. Eso se ve en el biotipo del toro. Hay mucha gente que nos pedía este tipo de animal más acebusado, con pelo corto. Encontramos a él en Cabaña Taberetá, en Virasoro, y lo incorporamos. Tiene un poco las características de todos los otros toros respecto de la corrección, de la ganancia de peso y demás, solo que es un poco más acebusado. Y Forlán, este toro sí no está acá, este toro está en Uruguay. Nosotros trajimos semen a fin del año pasado, es un toro de facilidad de parto, un toro bien petizo, bien ancho, de una sangre bastante abierta, por lo menos en la primera generación, es Tommy y Portor, que son 2 toros uruguayos de la misma cabaña. Un toro bien interesante que trajimos como una alternativa para que también, sobre todo los criadores por ahí que hacen registrado o las cabañas, tengan la opción de usar una nueva línea para abrir un poco la sangre respecto de toros de facilidad de parto que siempre escasean, ¿no? Así que una opción más de un toro bien destacado y con facilidad de parto en la raza, en el Brangus colorado. Bueno, vamos con los Brangus negros. El primer toro que entra es Mateo. Mateo, igual que Fachero, les dije, otro toro de Cabaña al Porvenir, de la familia Orodá. Este toro fue gran campeón, en Palermo. Él está ahora con 896 kilos. Él fue gran campeón macho Brangus en el 2023 y recién va a cumplir 4 años este año. Es un hijo de Francesco, con muy buenos números de crecimiento, un toro que, digamos que creo que hoy cubre un segmento para aquellos productores que requieren un punto más de acebusamiento de lo que es un 3/8 bien definido. Es un toro que tiene un poco más de cuero. Obviamente los toros, ese tipo de toros más acebusados, digamos, tienen una madurez un poquito más tardía, pero en el caso de él es un toro que cuando lo vimos como 2 menor ya mostraba todo lo que es hoy. Un toro con musculatura, mucha corrección de estructura, con mucha clase, uno de los toros seguro que más importantes en el Brangus negro que han aparecido estos últimos tiempos. Mateo, les dije el peso, él tiene madre colorada y tiene el test de pelaje hecho, así que puede producir colorado
y es un toro con muy buenos datos de crecimiento, tanto para destete como para final. Llévalo, Tony, si querés. Bueno, Francés es otro hijo de Francesco, medio hermano del toro anterior. Es un toro que va a cumplir ya 8 años este año. Perdón, no sé si 8. Sí, va a cumplir 8 este año. Es uno de los toros que más hemos vendido en los últimos años. Hay gran cantidad de producción de él. Un toro que se puede usar en vaquillonas de 2 años. Estuve hasta recolectando datos este año y hay la limitante para no usarlo en vaquillonas más chicas es que por ahí mete algún ternero más grande, pero la última pesada que me pasaron eran 40 terneros que dieron 29 kilos de promedio. Y así todo no nos animamos porque sabemos que por ahí mete algún ternero de 40 o arriba de 40. Pero en vaquillonas de 2 años se puede usar tranquilamente, vaquillonas con buen desarrollo, más chicas también. Es un poco, yo creo que es como un emblema de la funcionalidad, digamos, un toro Brangus que tiene todo lo que tiene que tener, corrección de prepucio, pelo bien corto, en verano nunca lo van a ver, más allá de que ahora está pelada la cabeza, nunca lo van a ver en el cuerpo con más pelo de lo que tiene. Un toro que preña muy bien y que repite mucho su fenotipo, digamos, un toro que da muchas crías muy parecidas a él. Es líder de ventas en Brasil y también es uno de los toros, el segundo toro después de Itapucú más vendido entre los Brangus negros acá en Argentina. Bueno, este toro es Itapucú, como les decía, el toro que en los últimos años ha sido líder en ventas en la raza Brangus negro. Un toro de Cabaña Rincón de Iberá. Él es un hijo de Caburé. Es un toro que ya hoy tiene 8 años y tiene facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses. Él es Caburé por Auniquén. Auniquén también fue un toro que comercializamos oportunamente de genética Corral de Guardia, que comercializamos en Ciales y tuvimos durante una época acá. Hoy es el toro más popular para facilidad de parto y otro toro que tiene esa característica de producir ese tipo bien acebusado. Hoy se habla en algunos lugares de clima más riguroso y temperaturas más extremas de pensar en alternativas porque cuando la hacienda se pone demasiado cuartina, es decir, demasiado tirando al británico, en estas razas sintéticas, sea el Angus en el caso del Brangus o el Hereford en el caso del Brasford, empiezan a aparecer los problemas de adaptación, ¿no? Siempre una cosa importante que tenemos que hacer, entre tantas otras cuando elegimos un toro, es pensar dónde lo vamos a usar y dónde se van a tener que recriar sus crías, pero sobre todo dónde van a quedar sus madres, si es que no vamos a guardar las madres para reposición. A veces hay toros que me pueden gustar mucho, pero si no son funcionales para el lugar donde yo tengo las vacas, no me sirve directamente, ¿no? Este toro tiene ese plus, en esa característica de producir bien acebusado, dentro de ese acebusamiento con un prepucio bien correcto y dar bajo peso al nacer, que son, creo que 3 características bien importantes. No tengo el peso de él, más moderado para crecimiento, pero positivo para engrasamiento, así que una buena alternativa de un toro para usar en vaquillonas. Bueno, este toro es robusto. Robusto está pesando 930 kilos, un toro que también es Concept Plus, que va a cumplir 8 años este año. Otro toro de Cabaña El Porvenir, fue el primer toro que incorporamos de ese origen. Como les digo, líneas también conocidas. El padre de él, padre y madre vienen por 2 toros de origen Corral de Guardia. El padre de él es un hijo de Macizo, otro toro que tuvimos acá, y la madre de él es Auniquén. Un toro que es
promedio quizás para crecimiento. Este año, hace una semana, tuve oportunidad de ver algunas crías de él en la cabaña. Un toro bien interesante que básicamente no tiene defectos estructurales, corrector de prepucio, con mucho volumen, sangre que sabemos que es consistente, sabemos lo que va a producir. Creo que es otra buena alternativa, en este caso, para usar en vacas. Nunca probamos este toro en vaquillonas. La verdad es que no tenemos datos, a veces se complica conseguir, sobre todo en los campos del norte o en las razas sintéticas, conseguir los datos aún. Haciendo todo para obtener los datos de peso al nacer, muchas veces es difícil de conseguir. Nosotros, cuando por genética o por DEPS tenemos un toro que creemos que puede tener facilidad de parto, lo que hacemos es enfrentarlo en campos comerciales con toros que tenemos la certeza que tienen facilidad de parto, se comparan los pesos al nacer y el grado de dificultad. Muchas veces es difícil, uno organiza el tiempo fijo, todo como para tener todos los partos en el mismo momento, se organiza con los campos para hacer la pesada, pero mucho dato se pierde en el medio por distintas cuestiones, porque llovió, porque no se puede pesar y demás, y a veces las pruebas de parto se hacen un poco difíciles de conseguir todos los datos que hemos sembrado, que hemos tratado de conseguir. Llévalo, Luca. Bueno, Imposible es el toro que entra. Este es un hijo de Itapucú, pesa 890 kilos y cumplió 4 años, tiene 4 años y piquito. La madre de él es una vaca Arandú, este es otro toro también de Rincón de Iberá. De vuelta a lo que le decía, con los toros colorados, un poco llevado a los toros negros. Itapucú, un toro líder para nosotros, bien confiable. Una vez que tuvimos la seguridad y que vimos mucho de su producción, lo que hicimos fue buscar un hijo de él y lo conseguimos en una madre Arandú, que fue otro toro que tuvimos acá, también de facilidad de parto, muy blando de engordar. Y él, yo digo que salió bastante al medio de los dos, porque los que conocieron a Arandú era un toro petizo, era un toro bien petizo, bien blando de engordar, y bueno, Itapucú lo vieron recién. Este es otro toro que también es de facilidad de parto, es uno de los toros, digamos, de la camada nueva que más gustan o que más se imponen en venta, porque no es fácil encontrar animales que tengan ese grado de cebú, con ese tamaño, pero sobre todo con esa facilidad de engorde. Digamos, animales moderados, acebuzados, que no sean extremadamente altos y que tengan buena facilidad de engorde. Llévalo, Fabián, si querés. Bueno, y este toro es Perla Negra. Perla Negra fue, el año pasado compramos el 50% de él en el remate de la cabaña Corral de Guardia. Él es un hijo de Cerro Negro, un toro de la cabaña, en una madre Payanquén. Como les decía que nos gustan los toros que atrás están emparentados, el padre de Payanquén fue Arangá, que fue un toro que tuvimos acá de facilidad de parto y bien popular. Perla Negra, como les decía, compramos el 50%, Corral de Guardia, y nosotros tenemos la venta compartida del toro. Para mi gusto es uno de los toros comerciales, de los más atractivos que han aparecido en los últimos tiempos, porque es un toro que básicamente no tiene defectos, con un prepucio perfecto, con un pelo bien corto, en un biotipo que es bien 3/8, pero con características de adaptación realmente destacadas, con DEPS de bajo peso al nacer. De hecho, lo estamos vendiendo ya para vaquillonas de 18 meses, porque Corral de Guardia fue uno de los toros que usó masivamente. Antes de vender el toro habían usado como 700 dosis en los rodeos propios, así que ya hay terneros nacidos. Creo que está la gente de Corral de Guardia acá que no me deja mentir. Y bueno, y para nosotros también es un honor tener toros también de ese origen por la historia común que tenemos de Comega y demás. Así que personalmente creo que es uno de los toros que está llamado a ser en los próximos años de los más importantes que tenemos. Facilidad de parto,
buen crecimiento, bueno, tienen los datos en la pantalla, buen peso al destete, engrasamiento, grasa intramuscular y destacado para circunferencia escrotal. Un toro que vino del remate, empezó a congelar inmediatamente y bueno, y vende todo lo que produce. Llévalo, Renzo, gracias. Bueno, y el último toro Brangus negro que vamos a ver se llama Duque. Este es también un toro que personalmente me gusta mucho. Él es un toro, el padre de él viene por elegido de la cabaña de la familia Galo en Santa Fe. Y la madre de él es otra vaca Arangá. Él tiene gen colorado, o sea que puede transmitir eso para quien es un detalle, porque creo que comercialmente eso no tiene importancia, pero para quien sea importante, todos esos detalles de pelaje, así como también el carácter de mocho o astado en los toros Braford, está disponible en la información de la web de cada uno de los toros. Bueno, como les decía, Duque, un toro que no tenemos todavía evaluado en fasidad de parto, pero un toro bien destacado. Él fue reservado en su categoría en Palermo hace unos años y también, de la misma manera que vimos antes Imposible, un toro de tamaño moderado, con mucha costilla, profundidad, además, con datos que acompañan, una muy buena opción. También un toro de los nuevos. Él está con 5 años ahora. Y como les decía, bueno, fue reservado senior en Palermo hace unos años. Llévalo, Tony, si querés. Bueno, vamos con los Braford. El primer toro es Taragüí. Taragüí es hoy uno de los toros más populares, tanto en rodeos comerciales como en las cabañas. Un toro que se ha usado masivamente. También un toro de esos que no se encuentran muy seguido. Él es un toro que con ese físico y con esa estructura da bajo peso al nacer. Él es mocho homocigota, también es una característica que hoy se está imponiendo. La gente prefiere usar toros mochos, yo creo que no es descartable, pero si alguien quiere usar un toro mocho homocigota con buenos datos de crecimiento, con facilidad de parto, con C+, y que además va a producir una pigmentación parecida a la que tiene él y muchos animales destacados, creo que Taragüí es la opción. Este año he visto, no sé, la cantidad de toros hijos de él en muchas cabañas, en muchos rodeos comerciales. El año pasado vimos un destete completo de cerca de 300 hijos de él, un toro que pone ese color, pone esas anteojeras, aporta estructura. Hay que cuidar el prepucio, es el detalle que tiene, porque alguna falla tiene que tener, pero todo el resto, la fertilidad, que no es un tema menor, como les decía, la facilidad de parto y el mocho homocigota son características importantes. Trae Mariano. Vamos ahora. Este toro es Amargo José. Él está pesando 850 kilos y es un toro que va a cumplir 5 años este año. Él es un hijo de Experto. Experto no lo trajimos porque está casi con 15 años, ya no congela, pero lo tenemos acá. Está más para la foto que otra cosa. Si alguien se quiere sacar una foto con el toro Braford más importante de los últimos tiempos, lo tenemos acá. Este es un hijo de él en una vaca Novak de Cabaña del Amargo, Carincha Novak, que es un toro australiano. La madre de él es líder en el sumario de aptitud materna. Si alguien, saben que la medición para leche o aptitud materna en las pruebas de progenie es indirecta, o sea, se mide por el peso por la ganancia de peso de los nietos del toro, ¿no? Así que mientras el toro no tenga hijas en producción, es solo un índice, que no digo que no sirva, pero hay que tomarlo con pinzas. Mucha gente dice, pero el toro es negativo para leche. Digo, el toro tiene 2 años, no tiene hijas que hayan parido. Entonces, es una estimación genética que está bien hecha, pero si alguien le da importancia a ese carácter, este toro es sobresaliente para aptitud materna, entre otros datos de crecimiento y demás. Para mí es de los hijos de Experto uno de los más destacados. Él, les dije, está con 4 años y medio.
Todavía no lo recomendamos para vaquillonas, pero él tiene un DEP bajo este año en el sumario nuevo para peso al nacer y muy buenos datos de ganancia de peso. Un toro que también da mucha clase, muy buena pigmentación, animales moderados, un toro que realmente tiene una producción muy equilibrada, un toro bien, como se dice ahora, fácil de usar. Es un toro que entra en cualquier rodeo y que va a fijar buenas características, ¿no? Correcto por todos lados. El toro que entra es Ñambé. Ñambé es un toro de Cabaña Los Socavones que nosotros compramos hace algunos años en la Nacional. Otro toro homocigota mocho. El padre de él es un toro de Pilagá, experto por Chavarría. Es un toro que no fue comercializado, un toro que compró la cabaña y lo usó como padre. Uno de los toros Ñambé que tiene una producción bien destacada hoy en día. Él está bien en estado de colecta, es uno de los Braford más demandados que tenemos, un toro que pone ese posterior que él tiene, transmite ese ancho, ese largo de cuerpo, un toro bien interesante. También el año pasado tuvimos oportunidad de ver un destete grande de él, muy parejo a los terneros, un toro bien destacado y como les decía, otro toro mocho homocigota. No tengo el peso de él acá, pero va a cumplir 6 años. Este año la madre de él es de la línea Grandeur, de otro toro australiano que en su momento importamos semen. Este toro se llama Big Bang. Es un toro que incorporamos hace 2 años ya, de la cabaña de Martín Borda, el Algarrobo. Él es un hijo de Supremo en una madre Ibirapitá. Un toro que nos llamó mucho la atención por el volumen, un toro quizás de un biotipo dentro del 3/8, tirando un poquito más hacia el británico, pero un toro con mucha precocidad, mucha corrección. Nosotros nacieron algunas crías en la cabaña el año pasado, no he visto todavía cantidad de producción de él. Este año va a ser el nacimiento más grande de terneros. Él está hoy con 892 kilos y 5 años. 5 años recién cumplidos. Con buenos datos de crecimiento tanto al destete como a los 18 meses o peso final. No sé si les dije, pero cuando hablamos de percentiles, para el que no sabe, ese top es la ubicación del toro dentro de la raza. En este caso, por ejemplo, para peso al destete en el 10% superior. Como les decía, un toro que tiene características carniceras realmente destacadas y el cual vamos a tener oportunidad de evaluar un poco más de producción este año. Pero un toro otro toro de los favoritos por ese volumen de carne que tiene y esa corrección de prepucio y corrección estructural en general. El toro que entra ahora es Supay. Supay es un toro de cabaña La Matilde. Él fue campeón individual a corral en la Nacional de Braford hace unos años. Y un toro que si bien se mostraba como un toro destacado, realmente a mí me llama mucho la atención el volumen de carne que ha adquirido y la producción que tiene. Es un toro que hoy si me preguntaran un toro para hacer novillos, para poner peso, para poner realmente ganancia de peso, sin duda que yo tomaría como opción Supay. Él no tengo el peso de él ahora, él fue, como le dije, campeón individual de lotes en 2022 y va a cumplir 5 años. Él es un hijo de Midas, la madre de él, la madre de él es hija de un toro paraguayo, que algunos lo conocen como Bir, otros lo conocen como Adán. Es un hijo de New Corry, que fue un toro de la pelada que tuvimos acá mucho tiempo, o sea que ese New Corry es nieto de él. Y por el lado de padre, como decía, la familia paterna de la línea Grandeur, hijo de Midas. Un toro bien voluminoso, bien moderado, con sobresalientes datos de carcasa y de ganancia de peso,
como les decía, si alguien quiere hacer un novillo comercial y meterle peso a la progenie, sin dudas es el toro. Como es el caso del favorito en los Brangus rojos. Bueno, el toro que entra ahora se llama Rubichá. Rubichá es un toro de facilidad de parto, un toro de bajo peso al nacer, hijo de Mágico en una madre controlada de Cabaña Pilagá. Es un toro que compramos hace unos años, precisamente por la necesidad de incorporar toros de facilidad de parto. Un toro bien destacado, con buena pigmentación, un toro que ha vendido mucho semen el año pasado. Él está con 938 kilos ahora, tiene facilidad de parto, como le decía, en 18 meses y está con 5 años cumplidos. Él es Mágico en una madre controlada, pero un toro realmente que es de los toros que más gustan cuando la gente, dentro de las opciones que tenemos para facilidad de parto. Un toro bien comercial, con buena pigmentación, bien correcto, largo de cuadril, bien destacado y números que acompañen. Llévalo si querés, Tony. Bueno, este petizo se llama Tata. Él es un hijo de Timbó, que fue un toro que tuvimos acá de facilidad de parto, en Madre Mágico. Es un toro que, criado por Cabaña el Amargo, bien extremo para bajo peso al nacer, un toro que me parece que en su biotipo es uno de los toros más correctos que he visto. Digo en su biotipo por ser un toro así que no abundan en la raza, digamos, más chico de estatura además. Más chico, no por eso más liviano. Él pesa 760 kilos ahora y tiene 18 meses, con 6 años y medio. Es un toro que tiene extrema facilidad de parto y está alrededor del 10% superior para peso al destete. O sea, esos toros que dan terneros que nacen un poco más chicos, que paren bien, pero tienen buena ganancia de peso posterior. Creo que es uno de los toros, nosotros si bien no tenemos los toros de facilidad de parto probados en 15 meses, porque no tenemos posibilidad de probar en estas razas en 15 meses, él es de los toros junto con Carmelo, son los dos toros más seguros que tenemos para bajo peso al nacer. Así que en vaquillonas de 15 meses, si alguien quisiera, o de menos de 18 meses, si alguien quisiera entorar, podría usar cualquiera de los dos toros. Bueno, este toro es Comisario. Comisario es un hijo de Guaycurú, en una madre experto. Este toro también fue campeón individual de lotes en el año 2023 de Cabaña Marta Carina. Lo compró un consorcio y lo trajimos a producir acá a Ciales. Es un toro que la primer camada grande de hijos cae este año, pero básicamente da ese posterior que tiene él. Un toro bien correcto, un hijo de Guaycurú mocho, que no hay, en este caso él es mocho, con una madre experto destacada. Como les decía, estamos evaluando ahora este toro para facilidad de parto, todavía no tenemos los datos concretos, pero creemos que es un toro que se va a poder usar en vaquillonas. Y un toro que, como les decía, básicamente cuando uno ve la progenie, en los terneros transmite ese posterior que él tiene, ese ancho de cadera y esa pigmentación. Llévalo, Alfredo. Bueno, el que sigue es Pallecero. Pallecero también, uno de los toros más demandados hoy. Nosotros tuvimos Curundú, él es propio hermano de Curundú. Posiblemente hoy sea uno de los toros más populares por su producción. Él es un toro que repite mucho su fenotipo, un toro que da así bien acebuzado, con oreja, con mucho cuero y transmite también esa musculatura que tiene en el posterior. Este año se van a ver, ya el año pasado se vieron muchas crías en muchos remates comerciales, este año se van a ver y además se van a ver en exposiciones porque es un toro que se ha usado masivamente. Un toro que creo que como todos los demás, pero este especialmente una herramienta para acebuzar, así como hablamos del Mateo en el Brangus negro, una opción para aquellos que tengan que acebuzar, usar este toro sin perder las características deseables del Brasford,
pero poniendo un poco más de acebuzamiento, manteniendo la estructura y manteniendo la carne. Él da ese biotipo moderado que tiene él y transmite muy buena pigmentación. De hecho, casi no da esa mancha rara que él tiene en la cabeza. Es una característica que se transmite muy poco. Vamos con Victoriano. Bueno, Victoriano fue estos últimos años el toro de facilidad de parto por excelencia. Un toro de cabaña en la carreta, un hijo de X-Bull, de facilidad de parto, como les decía, bien probado. Un toro que se ha usado, él ya tiene 8 años, o sea que un toro que se ha usado masivamente. Pesa ahora 830 kilos, él es Concept Plus, otra vez lo que hablábamos de esos toros probados de alta fertilidad campo y facilidad de parto en vaquillona de 18 meses. Un toro que se ha usado mucho, corrector de prepucio, que también da mucho su biotipo. Él pone ese color cereza que tiene él, lo transmite y ha sido estos últimos años en Braford la opción nuestra más popular en facilidad de parto. Un toro que precisamente por esa característica quizás no va a dar tanta estructura, pero un toro que si alguien quisiera guardarse las hembras de reposición de vaquillona, es un toro que deja unas madres excepcionales. Toda la familia materna de él es una familia bien destacada y de hecho su madre más todas las parientes cercanas son donantes en la cabaña. Así que por ese lado tiene una consistencia bien interesante. Como les dije, él está con 8 años ahora. Y él es X-Bull por Bulón. Bulón es la misma línea genética de experto, ¿no? Tráelo. Y este toro que vino el año pasado se llama Chatenó. Chatenó es hijo de Chaltú, un toro de facilidad de parto. Este toro también tenemos el 50%, lo comercializamos en la propiedad y lo comercializamos en conjunto con Corral de Guardia. Es uno de los toros que con facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses y es uno de los toros que en la actualidad más gusta también por su corrección, ¿no? Un toro con un prepucio perfecto, con buen posterior, con buen largo corporal, de pelo corto, buena pigmentación, otro toro de esos que cuesta encontrar, digamos, encontrar toros con físicos destacados, que den bajo peso al nacer y que después te dejen un ternero lógico que tenga buen crecimiento, no es tan fácil. Entonces, para nosotros encontrar un toro como Chatenó y poder tenerlo acá en Ciale, la verdad que es un orgullo, pero además es un alivio tener continuidad de toros como Victoriano, como Taragüí, de esos toros de facilidad de parto que se han hecho muy famosos y necesitan empezar a ser reemplazados porque el tiempo pasa. Bueno, creo que es una buena alternativa. Ya hay mucho nacimiento en la cabaña y este año va a haber seguramente mucho más, porque el año pasado ya empezamos a vender bastante semendel. Llévalo, Lucas, si querés. Permiso, Fernando. Epa. Queríamos hacer 2 avisos importantes mientras pasamos a las británicas. En primer lugar, 13, 14 y 15 de mayo vamos a hacer nuevamente el True Blue Tour por la Pampa Húmeda. Queremos invitarlos a participar, donde vamos a recorrer 5 establecimientos, donde vemos distintos sistemas de producción, distintas razas. Vamos a ver Angus, Limangus y Hereford. ¿En qué consiste el True Blue Tour? Cada participante se puede anotar al establecimiento que le interese ir a conocer. Ahí vemos, bueno, como comenté recién, distintos sistemas de producción, donde vemos ciclos completos, donde vemos recría. Bueno, hay distintas opciones para inscribirse. Vamos a arrancar por la zona de González Chávez y vamos a terminar en la zona de Roque Pérez, en Cabaña La Juanita. Así que para los que puedan participar, es un evento que ya venimos haciendo 4 años y la verdad que viene creciendo y bueno, cada uno puede participar a cualquiera de los establecimientos ya mencionados. Después vamos a estar mandando los links. Es importante que se inscriban para contar con lo que es la parte de comida y demás cosas. Y el segundo aviso es que lo que hoy
compren, al finalizar el desfile, tenemos ahí la gente de administración, se van a llevar un premio extra que van a tener la posibilidad de tirar la ruleta, donde se pueden llevar hasta un 20% más de descuento en semen, o bonificación en semen, termos, y eso es algo para los que compren hoy acá, así que al finalizar, los que tienen alguna compra para realizar, lo vamos a estar esperando ahí en la carpa. Ahora vamos a seguir con las británicas. Bueno, vamos, Alfredo, el primero, ese no. Bueno, vamos con las británicas, con los Angus Colorado. La verdad es que hay un grupo grande de toros. No todos los toros, como le decía, por ahí se pueden mostrar en la pista, porque algunos vienen de campo y acá, si bien se les hace el amance para poder llevarlos a saltar y poder manejarlos, no son toros que están acostumbrados a ver mucha gente y como es, entonces preferimos no traerlos para evitar cualquier inconveniente, ¿no? El primer toro es Froilán. Froilán es un toro de Cabaña y Nambú, creo que estaba Guillermo, sí lo vi esta mañana por acá. Es un toro que incorporamos hace unos cuantos años. Froilán está hoy con 7 años, pesa 948 kilos. Es un toro que, a pesar de ese físico, tiene facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses, con buen crecimiento posterior. Es uno de, como les decía hoy, hablábamos también, mencionaba otro toro, es uno de esos toros que dan bajo peso al nacer y no por eso uno tiene que resignar peso en la progenie, porque tiene un muy buen crecimiento posterior. Quizás van a ver que hay diferencias, como vimos en las otras razas. Por ahí este es un toro que tiene un puntito más de frame de lo que hoy normalmente se busca como toros comerciales. Aún así, el toro es líder en ventas acá y en la exportación, pero creo que todos los toros tienen un denominador común, que es la consistencia que tratamos de buscar en el pedigree y en los datos de producción, después corroborar con la progenie, y tomen como que cada toro es una herramienta, digamos. Para alguno, el toro que le parece grande, o el toro que le parece chico, o el toro que tiene facilidad de parto o no, lo puede usar o no, pero hoy van a ver que este quizás sea el toro sin ser exageradamente grande. Es un toro de casi 900 kilos, y van a ver que tenemos toros de frame alrededor de 2,5, que son toros de genética escocesa pura. Entonces, dentro de esa gama y de esa gama de biotipos, cada uno trata de seleccionar lo que más le sirve para sus fines comerciales, ¿no? Llevémoslo. Este es un toro, no sé si lo dije, destacado para eficiencia de conversión. A todos los toros, además de la prueba de Lera, se le hace genómica, porque hay gente que utiliza esa prueba. Entonces tenemos algunos datos por ahí adicionales que no están en la prueba, o que no se evalúan en la prueba de Lera, pero sí están por la genómica pura, digamos. Este toro es un toro evaluado por el Britplan. Él se llama Delpo, es un toro de Cabaña al Encuentro. Saben que el Britplan es un sistema de prueba que se ha popularizado en un grupo de cabañas que produce toros básicamente de bajo peso al nacer en Argentina. Martín Vergara, Bustingorri, Genética del Este, hay varios que tienen ese tipo de toro. El Encuentro es otra cabaña de esas y que evalúan con ese sistema. Él es un toro que tiene facilidad de parto en 15 meses en la cabaña. Si no me acuerdo mal, nosotros lo habíamos puesto, creo que para 18, puede figurar en la página, no estoy seguro. Porque pensamos que un toro con ese físico, con las características de crecimiento que tiene él, como no estaba usado más allá, fuera de la cabaña, cuando lo trajimos pensamos que era quizás demasiado riesgoso, a pesar de sus datos, a pesar de que tenía crías en la cabaña, ponerlo directamente para 15 meses, porque es un toro que tiene crecimiento, que tiene estructura, que tiene muy buena musculatura, y bueno, una de las opciones
que hemos incorporado con esta característica de facilidad de parto, con un físico interesante, ¿no? Bueno, este toro que entra se llama Rufián. Rufián tiene poco más de 4 años y medio ahora y está pesando 828 kilos. Este es un toro de Cabaña La Rubeta que compró unos clientes nuestros y lo incorporamos acá. Él es un inbreeding porque es un hijo de Titán, que es un toro de la Cabaña, hijo de Quebrantador, y su abuelo materno también es Quebrantador. Así que tiene muchas de las características que tiene esa línea. Él es bien moderado, con muy buenos datos de crecimiento. Es un toro, van a ver que todos los toros están bien en estado de colecta, pero un toro bien ancho, bien musculoso, muy consistente genéticamente. Un toro que no tenemos evaluado en facilidad de parto por su genética, no debería tener. Pero un toro bien interesante para usar en vacas, que se ha usado ya, este es el tercer año que estamos vendiendo semen de él, bien interesante. Toro bien correcto, bien funcional, muy ancho y con muy buenos datos. Bueno, este toro es Mito, se llama Mito, producto de la Cabaña Charles de Guerrero. Este Pepe que habló esta mañana es el autor de este toro. Él es un hijo de Painé, en una vaca de genética de la Cabaña, un toro que incorporamos hace también unos años. Mito está pesando 832 kilos y va a cumplir 5 años, toro de junio del 2020, sí, va a cumplir 5 años. Él es Painé por entrador, un toro promedio para ganancia de peso, pero positivo y bien positivo para engrasamiento. Creo que es un biotipo bien actual, es un toro que nosotros no tenemos evaluado en vaquillonas, es un toro que, si bien su padre tenía facilidad de parto, nosotros no lo tenemos evaluado para esa característica, pero un toro bien interesante para usar en vacas, ¿no? Extremadamente ancho, tanto en el lomo como en el posterior, con buena estructura, bien correcto en todas sus partes. Así que otra opción por ahora para usar en vacas, pero en un biotipo bien moderado, un toro realmente muy importante. Hijo de Painé, que fue uno de los toros colorados más importantes, junto con Felipe, que hemos tenido en los últimos tiempos. Bueno, Dinamitado está enojado, ¿qué le pasa? No comió esta mañana, por eso. No, porque enojado. Este toro es Dinamitado, es un toro con facilidad de parto en 15 meses. Es un toro que es un poco la estrella hoy para 15 meses, porque realmente es muy difícil encontrar un toro para 15 meses con el físico que él tiene, con el biotipo que él transmite, y abierto de pedigree, por eso la mayoría de las cabañas lo han usado. Su padre es el Dynamic, que es un toro canadiense que nosotros importamos exclusivamente para la pastoriza, lo usaron ellos. Él es producto de las primeras 4 crías que tuvieron del toro, y es un toro que habían evaluado en la Cabaña, que teníamos datos de bajo peso al nacer, cuando en conjunto con Salent en Argentina lo compramos en el remate. Es un toro que vende toda su producción, extremadamente fértil. Es un toro de esos difíciles de encontrar, porque un toro para 15 meses que repita el biotipo que tiene él, con esa calidad racial y con esa corrección de estructura, es difícil de encontrar. Van a ver cantidad de hijos de Dinamitado, seguramente muchos de ustedes posiblemente lo hayan usado. Como les decía, un toro de esos difíciles de encontrar. El toro, tenemos hoy mucho stock porque el toro congela muy bien, pero también vende mucho. Dinamitado, creo que les dije, pesa casi 900 kilos hoy, y es líder, es positivo sin ser exagerado para ganancia de peso. Muchas veces cuando uno habla de
habla de ganancia de peso, parece que todos los toros tendrían que ser del 1 o del 5% superior. Hay que tener en cuenta varias cosas, pero dentro de esas tener en cuenta la repetibilidad del dato, es decir, cuánta confiabilidad tiene ese dato, porque ese dato puede subir o bajar. Y básicamente si tengo un toro que es 10% superior, 5 o 20% superior, sé que va a ser un toro mejorador para esa característica y sabemos que eso se transmite. Así que creo que no hay que descartar toros porque no estén en el top superior. Él tiene buenos datos para ganancia de peso, buenos datos en la genómica para eficiencia de conversión y facilidad de parto en 15 meses, como les dije. Bueno, Colibrí, el toro que viene atrás, otro toro importante que compró un grupo de clientes y vino a Ciale el año pasado. Un toro también que por ahora y por sus DEPs es un toro para usar en vacas, pero muy del biotipo de mito, esos toros bien moderados, yo digo actuales porque hoy es un poco el frame y el tipo de animal que se busca, digamos, con profundidad, con panza, no mucha estatura, pero que no por eso son más livianos. Todos estos toros, el caso del Colibrí, el dinamitado que vimos antes pesaba casi 900 kilos, el mito antes 832 y el Colibrí pesa 882, o sea, un toro de frame bastante más chico, pero no por eso más liviano. Tienen en realidad otra distribución de los kilos, ¿no? Otro toro destacado para eficiencia de conversión, un hijo de Red Renault, tiene también genética que para los clientes nuestros es abierta y es un toro que cumplió este año los 4 años. Un toro bien interesante, con un fenotipo bien atractivo, linda cabeza. Es un toro que ha gustado mucho, que básicamente las cabañas que están tratando de moderar tamaño y de buscar este tipo de animal han usado bastante este año, así que yo no he visto producción todavía, pero seguramente voy a tener la oportunidad de ver nacimientos este año. Una opción bien atractiva para usar en vacas. Bueno, este se llama Rocoto. Como les decía, esos toros de genética más pastoril, para aquel que tenga vacas moderadas, que no quiera agrandar el tamaño de la vaca, usar toros más moderados para facilidad de parto. Obviamente, todos estos toros que son extremos para facilidad de parto y de un frame más chico, cuando miramos los datos, no son altos, obviamente, para ganancia de peso, pero en su mayoría son positivos para engrasamiento. Es decir, van a dar animales, todos ellos, animales de fácil mantenimiento, de frame chico, y son por ahí los animales más aptos para campos difíciles. Bueno, él, como les dije, sacalo Lucas, sacalo. Él tiene facilidad de parto en 15 meses, es de la cabaña de Hernán Bufa, de La Pampa, lo compramos el año pasado. Es un toro que tiene muy buena producción en su biotipo, un toro de frame un poco más chico, más moderado, pero con extrema facilidad de parto en 15 meses y genética que para nosotros es abierta, por lo menos para nuestros clientes. Él es un hijo de Implacable, en un inbreeding con una madre tehuelche, también apto con buenos datos de eficiencia de conversión. Bueno, este toro se llama El Macho. Este es un toro que compró el año pasado en un remate la familia Goñi, en un remate de la cabaña de La Prida, de Lucas Lagrange. Es un hijo de Esencial, con facilidad de parto por ahora en 18 meses, en una madre Supremo. Es uno de los toros que más nos impactó el año pasado. Creo que está bien encuadrado dentro de lo que llamamos un poco el biotipo actual, bien moderado, mucha clase, y es un toro que como les decía, por ahora tiene facilidad de parto en 18 meses, pero con datos de crecimiento que realmente son bien destacados. Él es positivo para peso al destete, 3% para peso a los 18 meses, y bien positivo para carcasa y también para grasa intramuscular. Es decir, otro toro completo que creo yo reúne
un lindo fenotipo, facilidad de parto, buenos datos de crecimiento y buenos datos de carcasa, con un respaldo genético importante. Llévalo si querés. Él está pesando hoy 786 kilos y está con 3 años y medio. Bueno, este toro se llama Jano. Este es un toro de Cabaña de la Esencia. Fue un toro que ellos se guardaron como padre en su momento. Y después trajimos, a partir de la producción, lo trajimos a producir semen y a vender semen acá en Ciale. Jano está con, mire lo que les decía, respecto del biotipo de los animales. Este es un animal bien moderado, con facilidad de parto en 15 meses y pesa arriba de 850 kilos. O sea, no por ser más petizos o un poco más moderados de tamaño, quiere decir que son más livianos, ¿no? Como les decía, un toro de facilidad de parto en 15 meses, bien probado, y es un toro que digamos que sus crías copian mucho su biotipo. Había varias terneras, hijas de él, algunos machos, hijos de él cuando lo vimos en la cabaña, y él da ese biotipo así profundo, con buenas costillas, con facilidad de engorde. Es un toro que es como que siempre se está pasando de kilos, un toro que se engrasa bien fácil. Otra opción también para vaquillonas de 15 meses, para el que quiera buena facilidad de parto. No sé si les dije, él va a cumplir 8 años, está cumpliendo 8 años este año. Él es un hijo de Scotch, un toro colorado de frame bien chico, de Cabaña de la Esencia. Bueno, Genaro es otro toro de la misma cabaña que trajimos el año anterior, otro toro con facilidad de parto para 15 meses. Él es Concept Plus, además, lo que hablábamos hoy del tema de la fertilidad, y está cumpliendo 5 años este año. Él es esencial y por la línea materna es abierto, es de una línea americana, tiene una madre de genética Casamú, un toro con muy buena facilidad de parto en 15 meses, se ha usado ya masivamente por 2 años en vaquillonas de 15 meses. Otro toro también de biotipo moderado, pero con un físico largo, correcto, un toro con linda expresión y, como les decía, un toro de frame chico, pero no por eso mucho más liviano que el resto, ¿no? Llévalo si querés. Y el último toro colorado que vamos a ver se llama Gropiro, que también es otro toro para vaquillonas de 15 meses. Un toro de la cabaña de Matías Falco, de la familia Falco. Un toro, como les decía, para 15 meses. Él está pesando ahora 810 kilos y va a cumplir 5 años este año. Él es parecido al anterior, es esencial en una madre abierta también de genética americana, hija de un toro americano de extremo para facilidad de parto, se llama Cowboy. También un toro para 15 meses y que también copia mucho ese tipo, ¿no? Toros de cabeza corta, bien precoces, bien anchos. Creo que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo grande por conseguir esos toros de bajo peso y hay una gran variedad de toros respecto de la genética y del biotipo y de las características en general para usar. Así que, bueno, vimos muchas opciones de toros para 15 meses. Agropiro es uno de ellos, creo que otro toro bien destacado de frame chico, pero de muy poderosa musculatura. Así que, bueno, estamos con él. Creo que hay unos videos, ¿no? Hay unas imágenes, sí. Bueno, gracias Fernando. Siempre no me deja de sorprender la memoria que tiene para procesar y transmitir toda la información que tiene cada toro. Yo no tengo esa habilidad, así que me voy a apoyar en la información de los toros siguientes en la pantalla. Son toros que no tenemos acá. Vamos a mostrar 3 nuevas opciones en Angus Colorado. Son opciones americanas y canadienses. ¿Por qué tenemos estas opciones?
básicamente porque en muchos planteos productivos hay una búsqueda por esos toros Curvender que creo que mencionó Pepe en su presentación. Confiamos mucho en la información de estos toros, los tenemos sumamente probados. Hemos empezado este camino con 2 toros que se han transformado en toros muy importantes de lo productivo, que son Hedgehound de Ludwigson Angus y Topper de Masrush Angus, que ya están en el final de la carrera, y estuvimos el año pasado y años anteriores buscando toros en Estados Unidos con nuestro equipo de seleccionadores allá y en Canadá para darle continuidad y para tener una propuesta para que los productores puedan seguir dándole una continuidad a sus programas genéticos con esta genética americana. El año pasado logramos importar las primeras dosis de estos 3 toros. Uno de ellos es... ¿Podemos volver al anterior? ¿Al anterior? Muchas gracias. Es Paycheck, un toro de una cabaña conocida, de Angus Colorado. Recuerden que Angus Colorado es una raza por sí misma en Estados Unidos, no tiene la misma base genética que el negro, como sucede en Argentina. En este caso, Paycheck proviene de Beaver Angus y es un toro tal cual que muestra y refleja lo que buscamos cuando vamos a Estados Unidos a hacer esta selección de toros, ¿no? A encontrar algo que tal vez acá nos cuesta mucho más. Es un toro realmente moderado. Volvamos al anterior, que como reflejan sus datos, es bien curvender o torcedor de curva. Esos toros que tienen mucha facilidad de parto, que nacen no necesariamente livianos, pero sin problemas, que tienen una muy buena performance en destete, que tienen muy buena performance en final, muy buenos datos y muy buenos datos de carcasa, como lo pueden ver ahí, 1% para destete, 1% para peso al año en la evaluación genética americana de Angus Colorados, gran mejorador de leche y de características de carcasa como área de ojo de bife, peso de carcasa y marmoreo. Ahora sí, el siguiente toro es Top Gun, proveniente de la misma cabaña que un toro que tuvimos y quedan unas pocas dosis, que se llama Hedgehound. Esa cabaña es Ludwigson Angus y también el mismo perfil, un toro probado en 15 meses, con facilidad de parto y con buen crecimiento posterior. Tenemos validado en muchos campos comerciales cómo trabaja esta genética, con terneros identificados al nacimiento y seguidos con sus pesos al destete y final, y la verdad que los resultados son realmente muy buenos. Y el anterior, ahí está, gracias, Cooper es un toro ya canadiense, con facilidad de parto. Este toro viene por pedido de algunos criadores de puro para abrir líneas principalmente en el puro controlado y pedigree. Luego vamos a mostrar 2 toros también americanos, nuevos, en la variedad de Angus negro. Fernando, si querés seguir. Muchas gracias. Bueno, vamos con Faraón. ¿Querés entrarlo, Lucas, también? Estos 2 toros que vamos a ver, arrancando con los toros negros, Faraón, y el que entra ahora es Don Omar. Son 2 toros que están recién empezando a producir en la central, pero bueno, queríamos no perdernos la oportunidad de mostrárselos. Aquel toro, Faraón, un toro de origen de la cabaña Charles de Guerrero, está con 978 kilos, es un toro de 3 años, un hijo de Renovation, una madre Euro que compraron unos clientes de Ciale y lo pudimos incorporar en convenio. Un toro con un físico realmente destacado, con buenos números, sin ser extremos, pero con muy buenos números de ganancia de peso. Y atrás de él, que bueno, creo que congeló esta semana el primer salto, Don Omar. Él fue reservado de gran campeón en Palermo el año pasado, reservado de gran campeón macho Angus. No tengo el peso de él acá porque el toro vino hace poco. Él va a cumplir 4 años este año y es Firebrand, una línea de shaft de crecimiento, también en una madre cóndor.
con datos un poco más extremos de crecimiento, pero los dos toros importantes. ¿Y por qué los muestro los dos juntos? Porque para aquel que quiera hacer un animal un poco más pesado, usar toros con un poco más de crecimiento, con buenos pesos al destete, buenos pesos a los 18 meses, para tener carcasas más grandes o hacer novillo un poco más pesado, es el tipo de toro que está empezando a tener más demanda por algún sector del mercado. Así que dos incorporaciones, creo que de lujo. No vamos a demorar más tiempo en ellos porque entiendo que Don Omar recién tiene la primera colecta de esta semana. Faraón, hasta donde sé, todavía estaba sin semen, pero dos toros de físico destacado, con muy buenos datos de ganancia de peso y buenos datos de productivos en general. Bueno, el toro que entra se llama Krakatoa. Es uno de los toros más populares de los últimos años. Él está con 928 kilos y cumpliendo 9 años. Es un toro, me acuerdo cuando identificamos a él es un hijo de Charlo, fue un toro que estuvo bastante de moda en una época, que tenía algunas cosas, en general los hijos de Charlo que no nos gustaban, algún defecto en las patas, algunos defectos, y bueno, y encontramos él dando servicio en la cabaña del Volcán, repasando unas vacas de pedigree, miramos los datos, lo trajimos y hoy es el toro, posiblemente junto con Galán, son los dos toros más populares que tenemos de producción, fuera de los toros que son para vaquillona. Siempre 65% del semen que vendemos es semen de facilidad de parto, el resto es para vaca, que siempre se insemina menos. Pero este toro, siendo para vacas, es un toro que ha sido récord de venta durante varios años, con producción bien consistente, pero números que son realmente destacados. Incluso, más allá de que él es 1% para peso destete y 1% para peso final, es decir, está en el tope del sumario. Cuando hicimos la genómica vimos que además de ese dato era uno de los líderes para eficiencia de conversión, es decir, esos toros que tienen esa característica que consumen menos alimento, pero a la vez son extremos para poner ganancia de peso. Este toro durante muchos años, todo lo que ha vendido, lo que ha producido lo ha vendido acá y en Brasil. Hoy es el toro más popular y más demandado en Alta Brasil. Llévalo, Tony, si querés. Bueno, este toro se llama Touch and Go, es un toro de la cabaña El Chañar, de la familia Teso, de La Pampa. Un toro para usar en vaquillonas de 18 meses. Es un toro que actualmente está pesando 840 kilos y va a cumplir este año 6 años. Él es un hijo de Marginal, que es un toro de la cabaña que viene por genética escocesa, y su madre es una vaca de genética Tres Marías, hijo de Zacarías, que fue un toro del cual también en algún momento vendimos semen acá, bien moderado, bien precoz, con muy lindas características raciales. Y él comparte la familia materna con Emblema, que fue Emblema posiblemente de haber sido de los toros de facilidad de parto que más vendimos. Ya hoy tiene 13 o 14 años, está acá en un piquete, pero hace ya como 2 años que no da semen. Su familia materna, les decía, de Emblema, es la misma que la de Touch and Go. O sea que para aquel que se quiera guardar su propia reposición y si quiere usar un toro de bajo peso al nacer, este es un toro de los que tienen familia materna más nobles de todos los que tenemos en Ciales. Son toros que producen vacas longevas, de tamaño intermedio, y él mismo, digamos, todas sus crías son muy parejas, con buen crecimiento, tanto macho como hembra. En Chañar Chico, en la cabaña de Teso, este año tuvimos oportunidad de ver incluso toritos de él ya de 2 años, uno de los toros más confiables y más, digamos, de mejor producción de los toros que tenemos probado para vaquillones.
Bueno, este toro se llama Zurdo, es un toro nuevo que entró hace poco tiempo al Ciale. Él está pesando 790 kilos y es un toro que está con 3 años y medio. Él es un toro que se crió en la cabaña Los Ceibos, también compró un cliente nuestro y lo trajo básicamente por los datos de su genómica. Él, por el lado del padre, viene de un toro de genética Schaff, de crecimiento, pero no exagerado, digamos, por su biotipo y por su genómica. Él tiene muy buenos datos respecto de altura y tamaño de vaca adulta, para aquellos que quieran usar un toro que no dé vacas, que no agrande el tamaño de las vacas. Él está bien en el extremo para negativo en cuanto a altura y peso de la vaca adulta, y es un toro que por ahora estamos recomendando en 18 meses, se está probando en 15, estamos esperando algún dato más, y con muy buenos datos de crecimiento, tanto al destete como final. O sea, de esos toros que uno puede usar, y como decía hoy cuando hablábamos de algún otro, dan bajo peso al nacer, buenas ganancias de peso, y aquel que se quiera guardar las madres en el campo, sobre todo pensando en vacas que van a campos un poco más duros, que tienen que ser moderadas, que no podemos pasarnos con los tamaños, una buena opción. Llévalo, Mariano, si querés. Bueno, Félix, otro toro de cabaña también chanear chico, como el Touch and Go que vimos hoy. Otro toro bien moderado de tamaño. Él es un toro por ahora para usar en vacas, porque es promedio para peso al nacer. Él, está pesando hoy 750 kilos y va a cumplir 5 años en la primavera. Él es un hijo de Rito Coleman en una vaca líder. Este año en la cabaña fue uno de los 3 toros más usados, así que tuve oportunidad de ver junto con Santiago en La Pampa, cantidad de terneros de él. Es un toro que repite mucho su fenotipo. Sus hijos son sobresalientemente pesados, digamos, al pie de la madre. Esos terneros que nacen, si bien no son extremos de bajo peso, pero que nacen muy vivaces, se desarrollan muy rápido y son extremadamente precoces. Un toro que da muy linda calidad racial en ese frame moderado que él tiene y mucha carne. Vamos a ver cómo seguimos evaluando los terneros, porque este año nuevamente va a ser otro de los toros más usados en la cabaña, así que tenemos mucha fe en sus datos. Él es positivo para peso al destete y peso final, sin ser exagerado, y creo que no me olvido nada, 5 años está cumpliendo, les dije, y 30% superior para área de ojo de bife. Una opción que por ahora es para usar en vacas, ¿no? Bueno, este toro se llama Picaflor, este es uno de los hallazgos de los últimos años, también un toro de un biotipo bien actual. Él es un toro de cabaña La India, que está en Castelli. Fue un toro que habíamos incorporado un toro colorado de la misma cabaña, incorporamos a él. Un toro bien destacado que además es un toro de genética abierta. Él es hijo de un toro americano de un biotipo moderado, un toro de facilidad de parto, se llama Pineback 202, que se comercializó algo de semen acá en la Argentina. Un toro que salió Concept Plus este año, que tiene facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses. Tuve la oportunidad la semana pasada en una cabaña de ver toros PC, hijos de él, realmente destacados. El toro da esa profundidad, esa potencia, esa musculatura en sus hijos de muy corta edad. Y creo que es un paquete completo, ¿no? Para el que quiera usar un toro de facilidad de parto, tener buenos terneros con buena musculatura, creo que Picaflor es la opción. Ha sido el toro que, no recuerdo si el que más vendió este año, pero ha sido uno de los toros más demandados, porque incluso con ese frame
que para lo que se usa en los países vecinos, como por ejemplo Brasil, que utilizan los toros, el Angus básicamente en cruzamiento, es un toro que es de los más demandados, porque es Concept Plus, tiene facilidad de parto, lo pueden usar en vaquillonas de 14 meses y tiene una producción bien destacada después en ganancia de peso y el desarrollo de los hijos de él en los feedlots. Picaflor, bueno, es Concept Plus, creo que le dije, va a cumplir 5 años este año y con ese físico es top 1% para peso de destete y 2% para peso final. Así que es otra de esas cosas difíciles de encontrar, ¿no? Bueno, este toro secreto, otro toro de facilidad de parto en 15 meses, otro toro de chañar chico. Siempre me preguntan por qué tenemos tantos toros de chañar chico. Y la verdad que hemos tenido muchos, que nos ha ido bien. Y es una cabaña que recría a los toros en condiciones bien naturales. Los usan en servicio a los 12 o 14 meses y cuando vos vas a buscar los toros que ya están hechos, hay un grupo de 10, 15 toros que tienen datos de facilidad de parto o de bajo peso al nacer. Ellos seleccionan los toros que los toros que más les gustan fenotípicamente y por datos o por genética. Los que no tienen capacidad de usarlos de ellos los prestan para que los usen algún vecino de un rodeo que ellos conozcan y tienen datos de peso al nacer. Cuando los toros tienen 2 años y medio, ya tienen de un grupo grande de toros de peso al nacer. Este toro está aprobado para 15 meses. Un toro que tiene un fenotipo bien atractivo, un toro largo de cuadril, bien completo, con muy buena facilidad de parto. Y otra vez, como hablábamos en las otras razas, perdón, él está con 788 kilos y va a cumplir 5 años este año. Él es un hijo de un toro de la cabaña, como medio hermano de Touch and Go, es marginal. Un toro, como les dije, que tiene genética escocesa y digamos, en su familia materna tiene a Juan, que es otro toro extremo para bajo peso al nacer de la misma cabaña que tuvimos nosotros en Cial y que fue uno de los toros más exitosos. Así que empezó a congelar muy bien el año pasado, nosotros lo trajimos del campo ya hecho, el año pasado congeló muy bien, así que bueno, está llamado a ser uno de los vendedores, un toro de un biotipo bastante similar al Picaflor. Esperemos que el fenotipo, digamos que la producción acompañe como en el caso del Picaflor. Llévalo, Lucas. Trae los dos, tráelo, Fabián. Bueno, este toro es el 090, el Haimon, de Cabaña La Amistad, y el que está atrás se llama Pelado. Son 2 toros de genética escocesa pura. El Pelado vino ahora, el Haimon está pesando 650 kilos. Los 2 toros de línea del hinojo de Bru completo por padre y por madre. La Cabaña La Amistad ha hecho una selección y ha adquirido varias vacas de esa genética escocesa y la verdad que han tenido una producción de toros destacada que usan en sus propios rodeos. Los 2 toros los ponemos juntos porque son 2 toros para 15 meses. Como les decía, son 2 herramientas, toros similares, de genética netamente escocesa. Para el que quiera usar todos estos toros, no tienen, mejor dicho, algunos de ellos tienen evaluación en el ERA, no todos, porque no todos son pedigree. Eso es otro tema a tener en cuenta. Si alguien quiere usar un toro de estos en pedigree, primero tiene que consultar, porque no todos están disponibles para uso en pedigree. Pero como les decía, todos estos toros tienen, por esa misma razón hemos hecho genómica de toros ellos, y todos es un denominador común en los toros de genética escocesa, que sean negativos para ganancia de peso, obviamente, por su frame, ellos mismos te están diciendo eso, pero son muy positivos para engrasamiento. Yo creo que son herramientas sumamente útiles, lejos de ser un especialista en las líneas escocesas, ni mucho menos. Nosotros hemos tenido
varios toros bien importantes que vemos que se comportan de manera extraordinaria cuando uno los usa. Por ejemplo, si quisiera meter pureza racial, facilidad de engrasamiento, bajar frame, usar toros seguros para que no tengan problemas de parto. Estos son toros que dan terneros de 24, 25, 27 kilos en promedio. O sea, son toros que producen muy, muy liviano. Entonces, de vuelta, son una herramienta, yo creo que muy útil en algunos rodeos. Cada uno sabrá hasta dónde usarlos. Personalmente creo que tienen muchas características muy, muy deseables. Llévenlo nomás. Bueno, este toro es afortunado, también un toro de Pacho Brandeman de La Pampa, fue un toro que compramos en su momento. Él es un toro que ya está con 10 años, con facilidad de parto en 15 meses, un hijo del Mayacó 25, que es un toro que ellos usaron masivamente en la cabaña. El Mayacó 25 era un toro madre Bru, hijo de un toro de OCC, digamos, líneas parecidas de distintos orígenes. La madre de él es una vaca de genética escocesa. Ya es un toro que está con 10 años, pero es uno de los toros más populares de 15 meses porque realmente sus terneros nacen con muy bajo peso y para el destete da terneros muy vistosos, muy lindos y muy, muy precoces, con lindas características raciales. Así que a pesar de que es un toro de que ya prácticamente todo el mundo lo ha visto, no queríamos dejar de mostrarlo como un toro de genética, que tiene mucho de esa genética escocesa, ya con 10 años de edad y súper, súper probado. Llévalo, Tony. Y ahora la idea era mostrar algunas de las nuevas incorporaciones. Hay dos toros que son el Confiable y el en la cabaña le decían Niato 32, nosotros le decimos Julian 32, que están en los piquetes. El Confiable es el toro que más hemos vendido semen de facilidad de parto este año, pero son toros que vinieron de campo. Un toro hijo del 92-81, que fue un toro que tuvimos acá, también de genética Bru, un toro bien atractivo, que dentro de ese tipo de genética tiene un puntito quizás más de frame y un poquito más de estructura, pero un toro del cual ya hemos visto toros adultos, hijos de él, de muy buena producción. Y el Julian 32 viene por la línea del Niato, que tiene son esos toros bien de cabeza, bien clásica escocesa, bien de cabeza corta, extremadamente precoces, y en este caso con facilidad de parto para visión a 18 meses. Los dos toros, igual que les dije hoy con los Brangus, están acá cerca, ahí atrás del galpón. O sea que si cuando termina la muestra o después de almorzar alguno lo quiere ver, algunos de los muchachos, de la gente de la cabaña o yo los podemos acompañar y los vemos ahí están para ver en los piquetes, acá cerquita. Este toro se llama Renovado. Este es un toro que es un toro nuevo, es un toro que tiene 2 años, va a cumplir 3 esta primavera. Perdón, sí, digo bien. No, perdón, está con 2 años y medio ahora. Él es del 12 del 22. No tiene 2 años y medio todavía. Está pesando 652 kilos. Él es un toro que compramos en la cabaña Don José de Mamoliti. Es un hijo de Caracho, en una madre indocumentado, toda línea de facilidad de parto, un toro muy joven, todavía no está con 2 años y medio. Él fue integrante del lote reservado Gran Campeón en la Expo de Angus el año pasado. La Expo que se hace en la rural, él participó de un lote, eran 3 toros, y ese fue el lote reservado Gran Campeón. Fuimos a él, elegimos a él en la cabaña, el toro está creciendo y congelando, así que está en una etapa difícil.
pero tiene datos que son realmente sobresalientes. No sé si lo tenemos ahí. Él es un toro que tiene, está aproximadamente en el 20% para peso al nacer, por lo cual va a ser un toro para probar en vaquillonas, con muy buen crecimiento posterior para destete y final y muy buenos datos de área de ojo de bife. Así que, bueno, uno de los toros que no puedo decir mucho más porque mucho más que dar las razones por las cuales lo seleccionamos, porque obviamente no hay progenie de él todavía y lo mismo va a pasar con los que vienen atrás. Llévalo, Alfredo. Si están medio nerviosos, poner los dos. Bueno, el toro que entró primero, el que va adelante, se llama Preciado y el que va atrás se llama Charlie. Preciado es un toro que compramos en cabaña El Volcán de Los Lazos, de la misma cabaña que Krakatoa. Extremo para bajo peso al nacer, él está en el 1% para peso al nacer, de genética americana por padre y por madre. Él es hijo de Comrade, un toro extremo para facilidad de parto por padre. Y todas sus líneas son de bajo peso al nacer y como comentaba por ahí en algún otro toro importado, con muy buen crecimiento posterior. Él, en el caso del Preciado, él está con 2 años y medio, creo que les dije, Comrade les dije, está en el 10% para bajo peso al nacer y por encima del 20% para peso al destete y final, con muy buenos datos de carcasa también. ¿Podés llevar aquellos dos? No. Dejá uno por el rinconcito y trae el Si tenés que dejar alguno, dejalo, Mariano. Bueno, y el Charlie es un hijo de... ¿Sí? ¿Dónde lo tenés? Ah, por eso me... Bueno, el Berlín en realidad, que es el que va adelante, es Charlie, que es un hijo de Berlín, que es el toro que está atrás. Berlín ha sido uno de los toros de facilidad de parto que más hemos vendido, que es el toro adulto. Berlín está ahora con 848 kilos y va a cumplir 9 años. Él es un hijo de Westport Bismarck, un toro con facilidad de parto en 15 meses y queríamos mostrarlo porque incorporamos un hijo de él. El Berlín ha sido uno de los toros más exitosos en los últimos tiempos. Es un toro que hoy, estaba sacando los números la semana pasada, tiene más de 230.000 dosis de semen vendidas. Es un toro que ha vendido, que se ha usado masivamente en vaquillonas. Incorporamos este hijo de él, que se llama Charlie. Charlie está con 780 kilos y 2 años y medio. Perdón, 780 es Berlín, acá tengo algo invertido. Bueno, no tengo el peso de Charlie, no importa. Pero es un toro de hijo de Berlín, como les decía, y su madre es Electrón. Electrón es otro toro que hemos tenido acá en Ciale, un toro de la pluma de Firpo, muy buen productor de hembras, un toro que estuvo muchos años, vendió mucho semen y todavía la gente lo sigue pidiendo porque era un toro que daba buena facilidad de parto en 18 meses y muy buen productor de hembras. Berlín, cuando lo vimos en el campo, era muy del estilo de Charlie, quizás aquel es un poco más largo, pero cuando lo vimos creo que tenía 14, 15 meses y después hizo la carrera que hizo. Así que, bueno, una buena incorporación, un hijo de un toro ya consagrado y que por madre tiene otro toro consagrado, todo de la misma cabaña. Este toro se vendió en el remate, lo compró un agente cliente de Ciale y bueno, y lo trajimos para conveniarlo. Llévalo si querés. Lleva los dos, sí. Bueno, este toro se llama Edimburgo. Edimburgo es un toro de Surangus, de Cabaña La Juanita, de Carlos Ojea. Es un toro que está con 5 años y medio y está pesando 880 kilos. Él es
Es un toro que incorporamos ya hace unos años, por ese, otra vez, otro toro de un biotipo, creo que bien actual, con muy linda clase racial. Un toro que es un hijo de Sorsalito, de Cabaña Tres Marías, en una madre, Hit de Mark. Hit de Mark fue un toro americano de facilidad de parto que tuvimos en Ciales durante mucho tiempo, fue macho dador acá. Y Edimburgo es un toro que tiene facilidad de parto en vaquillonas de 18 meses y creo que es el toro ideal para aquellos que quieren. Él viene de una familia de vacas consagradas. Esa vaca Hit de Mark ha sido una de las donantes más consagradas de Surangus. Les decía que Edimburgo es un toro de esos para usar en vaquillonas y es un toro que va a copiar mucho, va a repetir mucho sus características. Un toro que da muy lindas cabezas, mucha precocidad, tamaño moderado, ancho de cuerpo. Un toro bien interesante y que además se puede usar en vaquillonas y tiene el respaldo de esa familia materna de donantes bien importantes. Nosotros lo tuvimos un tiempo en Ciales, después el toro volvió a la cabaña y hace un tiempo que está de vuelta y ya empezó a congelar. Hace unos meses que volvió del campo para acá. Bueno, y el último toro negro que vamos a ver se llama Moroneta. Moroneta es el toro que el año pasado en la Nacional en la Expo de Otoño de Angus salió campeón. Saben que ahí se juran los negros y los colorados separados. Este toro fue campeón, él compitió como 2 años menor. Un toro que crió la cabaña Moromar de Zafico. Ellos vendieron la mitad, el 50% en el remate y compramos el 50% de este toro. Creo que fenotípicamente, esto es una opinión totalmente personal, ¿no? Pero fenotípicamente es uno de los animales más correctos y más comerciales, de ese biotipo así bien usable, bien para masificar que había en la exposición. Tal es así que él prácticamente mantiene, él estando en colecta, tranquilamente podría ir como está y llevarlo a la exposición y mostrarlo este año otra vez. Esa es una característica que no es menor. Él es un hijo de Mr. Angus. Moroneta está con 814 kilos y va a cumplir 3 años esta primavera. Él es, como le dije, Mr. Angus por Resource, extremo para todas las características de crecimiento y es 1% para carcasa y 1% para grasa intramuscular. Es decir, un toro que en ese paquete moderado y con esa corrección y esa clase racial, además tiene todos los datos para el que quiera peso o el que quiera carcasa o el que quiera facilidad de engrasamiento. Él es un toro que tiene un DEP alto para peso al nacer, porque tiene una abuela que viene por Irnan. Irnan fue un toro de alta muy importante de Conilly, pero era un toro que daba pesado. Pero las primeras noticias que tengo de los nacimientos son terneros de 27, 28 kilos, así que creo que ese DEP va a bajar. Ojalá sea algún día un toro de facilidad de parto, pues sería un golazo, pero hoy por hoy es un toro para usar en vacas. El que mira el DEP no le tenga miedo porque no da tan pesado como el DEP dice. Así que son los primeros nacimientos que hay en Zafico y en 2 o 3 campos que el toro ha dado realmente pesos bien normales al nacer. Llévalo, Tony, si querés. Bueno, y ahora... Sí. Ahora van unos toros de... Sí. Sí, 2 toros de semen. Aprovechando el cierre de los Angus y antes de empezar con los Limangus, queríamos mostrar 2 opciones. Una no tan nueva porque hay producción, que es Calvin Easy, un toro que tuvimos la oportunidad de comprar con 1 año en la cabaña. En ese momento lo vimos. Y el año pasado lo vimos dando servicio en uno de los campos en California. Como dijo Fernando, para muchos de los toros son herramientas, ¿no? Hay muchos productores que buscan este tipo de animales, principalmente basados en el perfil genético, que es toros Curvender, con mucha facilidad de parto. Este toro lo tenemos, además probado, y con muy buena entrega de pesos de tete, peso final y carcasa. Y después un toro mucho más nuevo, del cual hay algunas preñeces y van a empezar a caer los primeros terneros este año en algunos rodeos, que es Patriot, un toro de Bear Mountain, que tuve la oportunidad de ver el año pasado en la central y nos sorprendió positivamente
más allá de los datos, que coincide con ese perfil genético de Curvender con buena performance de crecimiento. Fenotípicamente es un toro que no tiene nada que envidiarle a muchos de los toros Angus negros que vimos acá, que presentó Fernando. Ambos dos toros están disponibles en Argentina para quien los quiera utilizar. Seguimos ahora con los Lima Angus. Bueno, ya terminando, vamos a entrar con los dos Lima Angus, que tienen algunas características similares y aparte hay uno que es un poco más nervioso, entonces entramos con los dos juntos. El toro que está adelante es Donald T. y el toro que está atrás es Monzón. El que viene atrás, en segundo lugar, es Monzón. Lima Angus, hicimos una evaluación genómica de los toros del perfil iGenity, que básicamente ranquea a los toros por producción o por características maternales. ¿Por qué entraron aparte los dos juntos? Porque los dos tienen características similares. Son dos toros que tienen buenos datos tanto de eficiencia de conversión como características maternales positivas y buenos datos para producción de carne también. Nosotros ya hemos tenido a Ringo, que ha sido el líder en ventas de la raza de los Lima Angus, y estamos con un grupo bastante importante de toros y tratando de acrecentarlo porque es una alternativa bien interesante para cruzamiento. Incluso mucha gente se guarda luego las hembras como madres. Así que bueno, queríamos aprovechar. Ahí tenemos otros toros, tenemos semen de otros varios toros, pero queríamos aprovechar estos dos, que son los dos que tenemos acá en colecta en este momento. Con un biotipo un poco diferente, el Donald T, el toro más petizo, un toro de cabaña a la blanqueada, y el Monzón con un poco más de tamaño, pero con características similares de la cabaña de Bovetti. Son cabañas que trabajan con selección por características de importancia económica. Incluso la cabaña de Daniel Bovetti instaló los comederos de eficiencia de conversión, está trabajando con Aníbal por Domingo, haciendo todas las mediciones de los toros que venden y demás. Así que hay una selección bien interesante, más allá de la genómica, que es un indicativo. Bueno, algunos de los toros limusín que tenemos en Ciale también como alternativas. Este toro se llama Sancho Panza. Sancho Panza fue gran campeón en Palermo. El año pasado, un toro muy extremo para crecimiento, un toro con tamaño. Vuelvo a repetir, todas son herramientas. Y creo que todas son herramientas útiles. Tratamos de tener medio un espectro de toros. No le pudimos mostrar un toro más joven que tenemos porque todavía no está manso, pero un toro interesante para el que quiera poner estructura, poner kilos y hacer posiblemente una cruza que puede ser terminal o no. Cada uno lo decidirá de acuerdo a las condiciones de manejo, a las condiciones de alimentación sobre todo. Pero bueno, queríamos mostrarle el Sancho Panza y el Nor, que es el toro que está atrás. Tráelo, Tony. El toro que va a entrar ahora se llama Nor, de Cabaña a la Madreselva. Es un toro de bajo peso al nacer, un poco más moderado de tamaño. Este año incorporamos un hijo de él, que es mocho y extremo para bajo peso al nacer, que está empezando a congelar ahora. Bueno, creo que son alternativas y distintos biotipos dentro de una raza que tiene un mercado interesante en Argentina, principalmente de cruzamiento. Pero creo que incluso con el auge del Lima Angus, los limusín son toros que están ganando terreno. Vamos con los Hereford.
Este toro primero se llama Brando, es un toro de facilidad de parto en 18 meses. Él es hijo de Halcón, que fue un toro bien famoso y bien productivo de facilidad de parto que tuvimos acá, en una madre Alabama. Un toro de bajo peso al nacer, pero de nuevo con buenos datos de crecimiento posterior. Es un toro que nosotros vendemos mucho en Argentina para facilidad de parto, pero vendemos también de este toro básicamente a Brasil, porque no hay tantos toros que combinen facilidad de parto con buena ganancia de peso y buenos números de carcasa. Este toro es uno de ellos, de Cabaña La Casina, que trajimos hace unos años y que realmente cumple bien su función. Bueno, no sé si les di los datos de Brando, ya el hambre me está haciendo efecto ahora. El Brando va a cumplir 6 años este año. El toro este que está en la pista se llama Conquistador. Es un toro de Cabaña Buena Esperanza. Nosotros teníamos alguna demanda importante de toros así un poco más rústicos. Ustedes saben que Buena Esperanza en la provincia de Entre Ríos ha hecho una selección durante más de 40 años de criar esos animales bien rústicos, bien a campo, y hay un mercado importante que busca este tipo de toros. Así que bueno, incorporamos a él en sociedad con un veterinario que tiene predilección por este tipo de animales, que nos orientó un poco sobre el tema de producción de la cabaña y demás, que personalmente no conocía. Incorporamos este toro que estamos evaluando para bajo peso al nacer. Él no tiene DEPS y no tiene genealogía, porque precisamente la selección que hacen es solamente por adaptación y fertilidad. Así que, bueno, otra herramienta que tiene un grupo de productores que tiene demanda de este tipo de toros o de esta genética. Si pudieran ver realmente dónde están recriados estos toros, parece que no irían a sobrevivir, porque están criados en pleno monte y sin embargo se arman bien y terminan haciéndose buenos toros. Toro bien comercial. Este toro se llama Místico, es un toro, un hijo de Mustang, de Santo Tomás de la Sierra, que vimos en Palermo. No trajimos en ese momento porque el toro estaba con alguna dolencia en la pata. Como les decía, es hijo de Mustang en una madre de la línea Loncompiré. Un toro que tiene muy buenos datos de crecimiento, muy buenos datos de carcasa, y precisamente, tráelo Fabián, igual que el Top Ranch, que es el toro que va a entrar ahora. Son dos toros con muy buenos números, pero que además de eso, creo, tienen un fenotipo y una corrección de estructura bien deseable, ¿no? Son estos toros que son básicamente para usar en vacas. Obviamente están disponibles para el mercado interno, pero son toros que tienen un mercado importante en la exportación. Yo personalmente tengo mi corazoncito en el Hereford porque trabajé 3 años en una cabaña de Hereford y creo que es una raza que no hay que despreciar. Creo que el Hereford aporta carcasa, tiene las mismas características carniceras por ahí que el Angus o que el Shorton, las otras razas británicas, y creo que son animales útiles, tanto para puro como para cruzamiento, pero que son una herramienta de cruzamiento que quizás no se considera tanto en base a las virtudes que tiene. Los dos toros tienen buenos datos de crecimiento. El Top Ranch, que es el toro que va atrás, se puede usar en vaquillonas de 20 meses. Es además Concept Plus, que no es una característica menor. Los dos toros son extremadamente fértiles y en el caso de Top Ranch ya tiene el dato de Concept Plus. Así que creo que son dos toros importantes para usar en vacas. Hay un mercado de Hereford en la venta de semen que sigue siendo representativo.
Se venden casi 150.000 dosis de semen al año, así que siempre estamos tratando de incorporar algún toro importante. Vamos. Bueno, no queríamos ir cerrando el desfile sin mostrarles el campeón de Shorton de Palermo del año pasado, que era un toro de la cabaña de Chañar Chico, que lo teníamos acá, dando semen. Alguien les compró una parte del toro, lo llevó a Palermo y el toro salió gran campeón. Un toro criado a campo, que estaba dando semen acá y bueno, y hoy está dando semen de vuelta en el mismo estado. Así que creo que es muy meritorio. Hay una demanda de la raza para cruzamiento, creo que es además importante a nivel genético que se rescaten estas líneas más tradicionales de animales moderados. Un toro extremadamente fértil, buen productor de semen. Creo que, bueno, de nuevo, pensando en herramientas, no descartaría el Shorton para nada, sobre todo este biotipo de Shorton. Un animal que cuando lo vi a campo estaba así, con el estado que tiene ahora, vino, colectó, después se fue a Palermo, lo prepararon un poco, creo que 1 mes o 2 meses, estaba más o menos como ahora, un poquito más redondo, vino y siguió dando semen y ahora está en colecta y miren el estado que mantiene. Así que bueno, creo que son opciones, ¿no? Y los 2 últimos toros son 2 toros Brahman Colorado. El primer toro es Desquite. Desquite es de cabaña La Carolina de Santé. Es una cabaña que nosotros tuvimos el Togo, que fue uno de los toros que cuando teníamos el Ciale Norte allá en Corrientes. Tuvimos un toro de la misma cabaña que fueron de los más exitosos. Creo que, en mi opinión, encontrar un toro Brahman con las características del desquite, con la moderación de tamaño y demás, es muy difícil y muy interesante para aquella gente que lo quiera usar y que esté necesitando esas características. El otro toro se llama Imperio, es un toro que compró también un cliente nuestro. El toro vino, congeló semen de muy buena calidad. Él es un toro de cabaña La Pelada y fue el gran campeón en Palermo el año pasado. Un toro con un poco más de frame, hecho sobre las líneas tradicionales de las buenas vacas que tiene Estancia La Pelada grises. Empezaron a hacer algo de colorado. Este es hijo de un toro de la cabaña Rincón de Fuego. Creo que es un toro bien destacado. Tenemos estos 2 toros y tenemos un toro importante que trajimos de Brasil que se llama Barolo, un toro de facilidad de parto, Brahman Colorado Mocho. Estos toros son los 2 astados. Aquel es un Brahman Colorado Mocho y con bajo peso en la SER. Trajimos algo de semen importado, pero creo que cualquiera de los 3 toros son opciones importantes de acuerdo a donde uno los vaya a usar. Bueno, con esto, no sé si hay alguna otra cosa. Terminamos con los toros. Bueno, yo de mi parte quiero agradecerles a todos los chicos de la cabaña que han trabajado, han preparado, han pelado y han acomodado todos los toros con lo que significa la lluvia de estas últimas semanas. Así que más que nada agradecer y creo que ya estamos para almorzar. Yo cumplí, yo terminé 1:30 que fue la hora que me dijeron. Así que vamos, cuando quieran se pueden ir acercando a las mesas, estamos listos. Gracias.